Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, clave técnica, clave fundamental, fontanería de mercado y varios. Empezamos a grabar hoy sábado 28 de enero a las 9 menos cuarto. Hoy con un poco de sueño, si quieren que les diga la verdad, porque mi vecinita de arriba, la niña, que va creciendo desde que les empecé a contar los ruiditos que tenía por arriba, ya han pasado 2 años, el tiempo pasa volando. Pues nada, es que le ha dado por levantarse a las 5 de la mañana. Entonces se levanta, empieza a correr por la casa, los padres no se enteran porque claro, ellos no oyen tanto ruido como yo abajo y no la vuelven a acostar. Entonces no me queda más remedio que usar el sistema internacional de comunicación de tecnología punta, que es darle 3 cacharrazos en la pared a los padres para que se enteren de que la niña está dando el tostón. Pero bueno, mientras le dan los cacharrazos, etcétera, la vuelven a acostar, pues te desvelas. En fin, el caso es que yo me he despertado soñando que estaba en una habitación de hotel que era pasillo. Entonces los que tenían que pasar de un lado al otro tenían que pasar por mi habitación. Posiblemente era una asociación de ideas, ¿no? De estas raras que hace el cerebro. En fin, bueno. Pero bien, está todo bien. Por lo menos la acuestan pronto y si te acuestas pronto consigues pillar el sueño, pues no te enteras mucho. Por lo demás, pues nada, mucho trabajo esta semana otra vez. Qué barbaridad, tengo mucho trabajo últimamente, pero bien. Y he visto pocas series. He intentado ver una por recomendación de la familia, que decían que era una serie buena, pero no la recomiendo nada. Sky Rojo, una serie española. Las españolas hay muchas que son muy flojitas. Otras... Y las europeas igual, ¿eh? Incluso las británicas que las suelen hacer con más medios, pues cada vez voy buscando más series americanas. Pero en fin, no sé, han intentado ahí hacer una crítica muy dura, las cosas como son, sobre la terrible tragedia que es la trata de personas, la prostitución, cuántas personas no están en ese caso, ¿no? Y este es muy dura. No, a mí no sé, me daba, parecía demasiado dura y yo qué sé. Luego además se mezcla con una trama un poco surrealista. No sé, no me ha gustado. No me ha gustado. Y estoy esperando, este fin de semana voy a ver si empiezo a ver una que he visto muy buenas críticas, que además ya saben que a mí me gustan mucho las series de esas de fin del mundo y de zombies y cosas de estas. Creo que se llama The Last of Us, creo que es, el último de nosotros. Y he visto bastante buenas críticas en HBO. Creo que ya han hecho 2 capítulos. Y bueno, pues a ver si me la veo y me espabilo un poco, que necesito un poco de series y de fútbol. Fútbol ha habido a lo largo de la semana, Copa del Rey y tal, no me los he perdido. A mí es que me relaja una barbaridad ver partidos de fútbol. En un mundo como este, donde hay tanta desgracia, pues bueno, pues hay que entretenerse con lo que se pueda, ¿no? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Con lo fácil que es apreciar las cosas que tenemos, lo bueno que es disfrutar de la familia, de la vida, y cuánta gente empeñándose en todo lo contrario, en hacernos la vida difícil, y en matar, en guerras. Es horrible. Qué etapa que estamos pasando. Pero bueno, así que pues nada, pues así están las cosas y por lo demás pues todo bien por casa, con la científica de la familia realmente ilusionada con su trabajo. Ayer estuve hablando con ella largo y tendido sobre eso. Ilusiona con ver cómo los jóvenes se abren paso. Ay, esta juventud. Bueno, pues un poquito de propaganda antes de empezar como siempre. Recordarles que desde hace 2 semanas Serenity se ha renovado. Estamos trabajando duro para hacer una página muy potente. Ahora me llega ayuda y eso va a repercutir en mucha más calidad en la página aún, de la que ya estamos intentando darle.
y más contenido. Así que creo que van a notar el cambio próximamente, dentro de unos 15 días. Ya verán cómo va a ir muy bien. Y recuerden que en Serenity tienen un botón para poder entrar en Intefi Escuela de Negocios y ver los programas que tenemos en marcha actualmente. Programas bastante serios y bastante potentes. Estamos preparando además otros programas también bastante potentes. También recordarles que si entran aquí en gloversiasicaf.com, pues pueden entrar con todos los teléfonos, correos, chat para poder hablar con mis compañeros de Gloversia. Ya saben que estoy ahí como director de inversiones desde hace bastantes años, y en la página, pues aparte de los servicios que le podemos ofrecer relacionados con el mundo del asesoramiento financiero, tal y como nos otorga la licencia que tenemos en la CNMV número 168, pues estamos a su disposición para hablar de lo que sea, y también pues pueden ver la forma de entrar en las dos SICAFs de la casa que asesoro personalmente, la conservadora y la agresiva, agresiva, más dinámica, como la llamamos nosotros. Este año, pues, de momento va la cosa bien, que ser prudente, que queda mucho año, pero de momento, pues, no ha empezado nada mal. La conservadora está más, las dos, porque ha habido un buen día por en medio, los valores liquidativos van con un retraso enorme, este es aún el del martes, 0,81 y 2,41% en lo que va de año, la más agresiva. Bueno, pues nos vamos al mercado. Vamos a empezar con lo de las mesas de trading de Goldman. Ya saben que ahí me encanta, me parece oro lo que se publica ahí cada día. No han publicado aún a estas horas, llevan 2 días que no lo sacan, lo que ellos llaman color del mercado, que lo suelen hacer 2 traders en concreto, John Flood y Nicerino. Pero bueno, hay otros traders de la mesa que han puesto algunas cosas interesantes que nos dan pistas buenas sobre lo que está pasando. En concreto, ayer por la noche pusieron este paper de que ellos llaman de volatilidad y posicionamiento, y en este paper he puesto aquí el traductor del DeepL para que lo veamos, y fíjense qué interesante. Dicen ayer por la noche que la volatilidad implícita ha retrocedido a mínimos de 2 años. Es importante que tengamos en cuenta que hay 2 tipos de volatilidad, que hay que distinguirlas muy bien porque si no nos podemos armar un lío. Por un lado tenemos la volatilidad implícita, que es de la que están hablando en la mesa de Goldman, y por otro lado tenemos la volatilidad histórica o realizada. La volatilidad histórica o realizada es la volatilidad que se mide con una fórmula, la fórmula de cálculo de la volatilidad real, por decirlo de alguna manera. Ya está. Pero la implícita, que es de la que hablan ellos, digamos que es una volatilidad de expectativas. La expectativa que tiene el mercado respecto a la volatilidad. Y cotiza. La histórica no cotiza. La histórica o realizada es lo que sale en el cálculo de la volatilidad, pero la implícita cotiza. Entonces puede ser irreal o real, o estar por debajo de la realizada o de la histórica, o estar por encima. Porque todo depende de las expectativas que tenga el mercado. Entonces, en este momento, la volatilidad implícita, es decir, la cotizada, la que refleja las expectativas del mercado, ha retrocedido a mínimos de 2 años. Un poco raro eso. Por ejemplo, el VIX, que no deja de ser volatilidad implícita pura, eso es un descuento que hace el mercado de lo que pueda pasar, pues está con los futuros sobre el VIX y todas estas cosas, está en mínimos de 1 año también. Pero la volatilidad implícita pura está en mínimos de 2 años. Aparte que el VIX cada vez es más sospechoso de que esté reflejando la realidad, porque los hedge funds le han pillado el tranquillo a la forma de cálculo, a las opciones en concreto en las que se basan para calcularlo, y las manipulan a su antojo, ya se lo he abierto. Se están creando indicadores alternativos de volatilidad porque ahora mismo el VIX cada vez es más inexacto. Pero ellos no están hablando del VIX, ellos están hablando de la volatilidad implícita normal, y dice que está en mínimos de 2 años sin que ellos hayan visto un aumento de la demanda. Dice que en la mesa no se ve un aumento fuerte de la demanda se refiere a las acciones. Lo lógico es que cuando la volatilidad implícita está tan baja es porque está entrando mucho dinero. Yo diría que no es exactamente así como dice Goldman.
tienen parte de razón, no está entrando una cantidad masiva de dinero para nada, se sigue viendo cada día, durante toda la semana se ha visto prácticamente cómo el índice de valores con más cortos es el que más sube. En algunos momentos de la sesión de ayer el índice con valores más cortos estaba subiendo el 4% y cosas así. Luego al final no sé cómo quedó, porque no lo miré, pero ha habido mucho cierre de cortos otra vez. Se refiere Goldman a eso, pero claro, entrar dinero, yo discrepo un poco. Como entrar dinero sí que entra. Y yo como lo sé eso, aquí sentado en mi despacho sin ningún economista a mi servicio que me trabaje como Goldman, pues hombre, pues porque ya saben que a mí me gustaba mucho observar el indicador de los mercados oscuros. Creo que tiene mucho mérito este indicador, nos muestra qué está pasando en esos mercados que no están... que no estamos viendo todos los días porque sus datos son muy difíciles de obtener. Y madre mía, es que miren cómo está el volumen comprador en los mercados oscuros. Me parece que está en máximos históricos. A ver, voy a poner máximo. No están máximos históricos. No están máximos históricos porque hubo más volumen comprador. A ver, ¿estas qué fechas son? Esto, como al estar tan comprimido. Esto es como en junio del 2022 o una cosa así. Ahí hubo mayor volumen comprador. Es decir, si nos vamos al SP500, como por aquí, en este rebote curiosamente apareció mucho volumen comprador, luego ya con las caídas pues desapareció. A ver, ojo, mucha gente que me dice, esto no vale para nada, porque si tú compras cuando sube el volumen y vendes, es que esto no sirve para eso, esto no es un indicador operativo, para nada, ni se les ocurra operar en función de esto. Esto sirve para tener una pista de lo que está pasando en la fontanería del mercado. Punto. Nada más. Entonces, estamos rozando los máximos históricos de volumen comprador en el DIX, que el pico, aquí sí que lo puedo ver claro, fue el 3 de junio. El pico anterior, aquí. Como por ahí. Y ahí ya el mercado ya se dio la vuelta a partir de ahí. O sea, que eso no quiere decir nada. Pero sí que quiere decir que lo que dice Goldman afirmando tan categóricamente de que no está entrando dinero, sí que está entrando. Lo que pasa es que estará entrando pues vía CTAs, vía particulares, vía una serie de cosas que a lo mejor en su mesa pues lo ven menos, no lo sé. Pero entrar está entrando. Hay algunas tomas de posiciones de fondos long only, no masivas, para nada, siguen teniendo muchísimo cash ahí aparcado. Hay entradas de dinero de CTAs, eso sí que está claro y es imposible de rebatir. Y hay entrada de dinero de inversores particulares. Los inversores particulares no dejan de ser una fuerza importante en el mercado. Son mucho más importantes las manos fuertes, pero el colectivo de particulares hoy en día también tiene mucho peso. Y durante toda la semana JP Morgan, la mesa de JP Morgan, que también me gusta leerlo todo, porque también dan pistas buenas de fontanería del mercado, pues la mesa de Goldman ha mostrado cómo el inversor particular, después de 17 semanas de sacar dinero, ha vuelto al mercado. El inversor particular ha vuelto al mercado. Que si el inversor particular es sentimiento contrario, si no sé qué, vamos a dejarnos de historias. Al final, aquí lo único que cuenta es si ha entrado dinero o no ha entrado dinero. Y el dinero de los particulares, de los inversores particulares, pues es tan bueno como el dinero de cualquiera. Y está entrando y se está reflejando por algún sitio, ¿no? Bueno, pues sí que está entrando dinero. Evidentemente el dinero de los particulares no creo que sea precisamente lo que sale aquí, en mercados oscuros donde solo entran institucionales, pero está claro que dinero está entrando y el dato del DIX es que es espectacular, no es que sea un poquito de volumen comprador, es que está apoyando mucho la subida totalmente. Y además, lo más curioso también es que el HEX, que podríamos llamarlo siendo un poco condescendiente, porque no es exactamente así, la exposición a la gama, a las manos fuertes, realmente el HEX lo que indica es los creadores de mercado cuánto tienen que comprar o vender para neutralizar sus posiciones. Si se fijan aquí hay una posición con muchos ceros que se refleja en número de acciones. Pero bueno, podríamos decir que esto es la exposición a la gama. Volvamos a simplificar, aunque no sea correcto del todo. La exposición a la volatilidad no está siendo excesiva. Fíjense a dónde se puede llegar aquí y estos sí que son
anuncios de grandes caídas del mercado. Tampoco es este un método operativo, pero no está en un nivel tremendamente preocupante. Está alto, evidentemente, pero tampoco es un nivel espectacular. Eso sí, está alto. Un misterio. El mercado está muy despistado, como ven. La propia mesa de trading de Goldman no tiene muy claro qué es lo que está pasando. Volvamos al traductor, porque es inglés espesito y si no nos va a costar un poco, empezando por mí. La correlación se está rompiendo. Esto es interesante. El concepto de correlación, que ven que usa a continuación Goldman aquí, es un concepto un tanto oscuro. Se refiere a la correlación entre los valores del índice y el propio índice. Entonces, teóricamente, se suele decir que cuando un mercado es alcista, la correlación entre los valores del índice y el índice es muy alta. Todo sube. Y cuando un mercado es bajista neutral, la correlación es baja. Y cada uno va un poco pues por donde Dios le da a entender. Bueno, eso es un concepto, algunos dicen que eso no es muy correcto, otros dicen que sí, pero es un concepto que se suele usar mucho. Y ellos se refieren a eso, que la correlación está bajando y que los valores empiezan a comportarse con vida propia y no correlacionados con el índice, como suele ser habitual cuando las cosas están fáciles y no se para de subir. Y entonces dicen que nada lo demuestra mejor que el gráfico de las sorpresas de los beneficios. Y tienen razón. Vamos a ver ese gráfico, porque no lo ponen en el paper, pero lo tengo yo por aquí. Tienen mucha razón en eso de la descorrelación de los valores. Observen este gráfico, que también es de Goldman, aunque no está en este paper, está en otro. Este es el promedio de exceso de retorno de los valores del SP500 contra el SP500, contra el propio índice, en un día después de que publiquen resultados. Entonces, bueno, lo que quiere decir esto es que esto es absurdo porque los valores que están dando buenos resultados, que sería la línea azul oscura, están haciendo lo peor que los valores que dan malos resultados. Mírenlo. O sea, es como si estuvieran premiando a los que dan malos resultados. Esto es un poco absurdo. Esto lo que quiere decir es que les da igual los que den malos resultados. Esto lo que quiere decir es que está descontado que iban a dar malos resultados. Ojo, ¿eh? Es lo que quiere decir esto. Que estaba descontado lo de que iban a dar malos resultados. Y entonces cuando dan los malos resultados no se les castiga tanto. Al menos en promedio. Porque luego sí hay castigos. Ayer Intel dio malos resultados y le dieron. Y le dieron a conciencia. Pero en promedio está pasando esto, y a esto se refiere Goldman en su comentario. Es otro concepto interesante, este de correlación de los valores con su propio índice. Hoy estamos viendo algunos conceptos importantes que son interesantes que los retengamos, y también el que hemos visto antes de la diferencia entre la volatilidad implícita y la volatilidad, y la volatilidad realizada. Por cierto, que ya que hemos hablado de resultados, les quería mostrar cómo va la campaña de publicaciones y no va bien. No va bien. Esto es de FactSet. Voy a agrandar esto un poco para que se vea mejor, aunque quitemos el título. El número de valores que han publicado resultados por encima de lo esperado en el SP500, en lo que va de campaña, es un 69%. Eso es flojo. Está aquí, está en verde, en rojo los que lo han hecho peor y en amarillo los que lo han dado neutral. Esto es flojo porque la media de 5 años está en el 77% de valores mejor de lo esperado y la media de 10 años en el 73%. Por lo tanto, estamos teniendo una campaña de resultados con publicaciones peor de lo esperado. Eso sí, como hemos visto en el gráfico anterior de Goldman, descontado. Por sectores, pues quien mejor los está dando es real estate y inmobiliario, vamos, y utilities. 100% mejor de lo esperado. Tecnología de la información no está mal, 86% mejor de lo esperado. Y quien está fastidiando un poco el tema es servicios de comunicación, que solamente el 40% están dando mejor de lo esperado. Industriales, solo el 60% lo están dando mejor de lo esperado. Sigamos leyendo el paper de Goldman.
otra cosa interesante que dice es que el resto del mundo se está desvinculando de Estados Unidos, tanto en términos de rentabilidad absoluta, es decir, bolsas del resto del mundo están haciéndolo mejor que Estados Unidos, como a nivel de posicionamiento. Es decir, no solo es que lo estén haciendo mejor, sino que les está entrando más dinero a esas bolsas que a Estados Unidos. Los indicadores estos que publica Hartnett y otros todas las semanas de los flujos de dinero que están entrando a las diferentes bolsas, pues nos muestran que está entrando más dinero en bolsas del resto del mundo que a Estados Unidos. Y claro, esto se ve muy claro. Fíjense cómo está el S&P 500, pues no le queda para volver a los máximos de antes de la crisis. Estamos hablando de nada más y nada menos que un 15%, y sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al Eurostoxx 50 en Europa, pues estos están ahí ya. Hace mucho tiempo que en Europa ya no hay tendencia bajista y no nos hemos dado cuenta. Es que es curioso, ¿no? Porque oyes ahora los periódicos como si no se hubieran dado cuenta. Pero es que estamos solo a un 2% de que el Eurostoxx 50 rompa máximos. Aquí ya no hay ninguna tendencia bajista. Mientras que en el S&P 500 le queda un 15% aún para poder recuperarse. Está tremendamente claro que en Europa se está haciendo mejor, es lo que dice Goldman. Y Estados Unidos se ha quedado completamente atrás. No es nada habitual. El mundo al revés. Más bien es al contrario siempre. Bien, sigamos viendo. Bueno, vamos a ver algunos gráficos al respecto. Perdón, que me he preparado. Aquí tienen la espectacular divergencia, por ejemplo, entre los datos económicos de Europa, de la eurozona, para ser exactos, y de Estados Unidos. Esto no viene porque sí, es que las sorpresas económicas en la eurozona es la línea azul oscuro y en Estados Unidos es la línea azul claro. Hay una diferencia enorme, enorme. En Estados Unidos no están saliendo buenas noticias, por mucho que la Reserva Federal se empeñe en ver los datos como a ellos les interesa, pero están saliendo datos flojos en general. Mientras que en Europa están saliendo datos mucho mejores. Europa ha tenido la potra, la suerte de que el invierno ha sido poco frío y el punto débil que tenía ahí con el tema de la energía, pues no le ha presionado. Y en esencia es eso. Y claro, esto se tiene que repercutir en las bolsas, es evidente. Seguimos con el paper. Dice, la exposición a las acciones estadounidenses no está preparada para un repunte continuado. Es que no hay demasiado cash aún, no se están posicionando claramente, algunos sí, como CTAs, como particulares, como hemos visto antes, pero la masa fuerte de dinero no se está posicionando aún, y eso también es verdad. Y Goldman pues lo deja claro, ¿no? Y se pregunta si esta contracción continúa, pues el problema estaría en que volverían los cortos. Dice, no faltarían posiciones en acciones individuales que habría que cubrir. Pues puede ser. Dice que hay cifras asombrosas, como que el valor nocional medio de 50 días negociado en opciones sigue estando por encima de $1 billón de volatilidad implícita, que la caída de la volatilidad implícita de la renta variable en toda la curva ha sido extrema. Y bueno, ponen un gráfico para demostrarlo, que lo tenemos aquí en el paper, vamos a volver hacia él. Pues ahí lo tienen, y tan extrema, ahí lo tienen. Una volatilidad implícita bajísima y todo pues es muy raro. Y esta gente de Goldman pues se sorprende, ¿no? de que todo esto pues pueda ser así. Claro, ¿qué conlleva esto? Que el precio de comprar puts para cubrirse se ha desplomado, como pueden ver en este siguiente gráfico. Ahora es baratísimo tomar coberturas. Dicen los expertos que las coberturas no hay que tomarlas cuando quieres, sino cuando puedes. Eso dicen los expertos, siempre se ha dicho. Bueno, pues ahora están las coberturas baratas. Y aquí lo dicen en el comentario. Dice, el gráfico 2, que es este que acabamos de ver, muestra el coste absoluto de una opción de venta al 5% a 2 meses en el SPX, que cotiza, esto es lo importante, a uno de los niveles más bajos
en aproximadamente 2 años. Y entonces, claro, hacen el comentario, el argumento de que la protección es demasiado cara, que es lo que decíamos siempre, ¿no? Es que cubrirte es muy caro porque el precio de los put está por las nubes. Pues Goldman dice, ese argumento de que la protección es demasiado cara se cuestiona ahora de forma significativa. Pero hay que verlo. Entonces suelta una frasecita muy técnica, un poco para impresionar, pero todavía tenemos que ver un repunte masivo en la demanda de convexidad. Madre mía. ¿Qué quiere decir eso? A ver, simplificando mucho, y no es correcto del todo, pero simplificando mucho, esa frase de tenemos que ver un repunte masivo en la demanda de convexidad significaría que aún tenemos que ver un repunte masivo en la compra de volatilidad. Es decir, que el mercado se posicione claramente comprando volatilidad, cosa que no está haciendo. Y eso sí, dice entre paréntesis, esto es importante, excluidas las opciones gamma un día, que siguen ganando la atención y la atracción de los inversores. Esto es más importante de lo que parece. Porque lo que nos está diciendo Goldman es que las manos muy fuertes siguen haciendo intradías en proporciones nunca vistas en la historia. ¿Y por qué las manos fuertes hacen eso? Pues porque como no tienen claro hacia dónde vamos exactamente en el medio plazo, pues se están entreteniendo en hacer intradías, cosa que nunca habían hecho. Es una manera de intentar sacar rentabilidad de algún sitio en un entorno pues hostil y difícil. Así que ese paréntesis no es precisamente peccata minuta. Bueno, como vemos, muy interesante siempre ver estas cosas que dicen desde las mesas, que a veces nos puede parecer muy técnicas, pero no lo son. Al final, lo que nos están dando son buenas pistas de la fontanería del mercado, que como vemos es bastante compleja en estos momentos. El mercado podríamos decir que sigue descontando, que va a haber un aterrizaje suave, con razón o sin ella, puede que no la tenga, pero es lo que descuenta, y también cree que los bancos centrales pues se van a moderar. Eso ha sido una clave durante la semana. El descuento que hace el mercado no tiene nada que ver con el descuento de lo que dice la Reserva Federal. Para nada, no se parecen nada. Aquí tienen lo que descuenta el mercado. Ya saben que la Reserva Federal lo que descuenta es llegar algo por encima del 5, eso es lo que repiten sin cesar, el mantra que repiten. Hay que situarse por encima del 5 y luego quedarse quietos durante todo lo que queda de año. No es eso lo que descuenta el mercado descuenta un pico alrededor del 4,90, vamos, el 5 como mucho, luego descuenta una pausa ligera para a finales de año, digamos que en el otoño de este año, empezar ya una bajada de tipos que llevarían los tipos de interés a finales del 2024, es decir, dentro de 2 años, al 2,94%. El mercado es mucho más optimista en cuanto a los tipos de interés que la propia Reserva Federal. Con el Banco Central Europeo pasa algo parecido. Y todo este descuento que hace el mercado se ha visto reforzado esta semana por un factor en el que mucha gente no ha caído, pero en el mundo de las manos fuertes sí se ha comentado muchísimo. Y me refiero al hecho de que el Banco Central de Canadá haya advertido en su última subida de esta semana, subió 25 puntos básicos tal y como se esperaba, pero ya ha advertido que ve las condiciones para preparar ya una pausa. El Banco Central de Canadá ha tenido la virtud, o no sé, a lo mejor no es una virtud, pero que ha tenido siempre la característica de que se ha anticipado a los demás tanto en los ciclos de endurecimiento como en los ciclos de mayor calma. Y el hecho de que el Banco Central de Canadá, que se considera siempre un poco como el famoso canario en la mina de carbón, ¿no?, en el mundo de los bancos centrales, haya dejado caer ya en esta subida que va a empezar la pausa, pues ha hecho pensar a muchos operadores que deberían reafirmarse en sus descuentos de que también la Reserva Federal se va a calmar. Con el Banco Central Europeo, pues sí que se descuentan subidas, al menos en la reunión de la semana que viene. Recuerden que va a ser muy importante la semana que viene las 2 citas de los 2 grandes bancos centrales más importantes del mundo. Tendremos el miércoles a la Reserva Federal, 8 de la tarde hora española, y estaremos en directo en Serenity Market, pues contando un poco lo que pasa y lo que no pasa. Y el jueves tendremos lo mismo, pero con el Banco Central Europeo sobre las 2 de la tarde, también estaremos ahí en directo. Se descuenta a 50 puntos básicos para el Banco Central Europeo, que puede que le quede otra subida más de 50 puntos básicos y luego ya es dudoso
lo que pueda pasar, pero el mercado cree que no va a ser tanto como ellos están diciendo. Christine Lagarde está más papista que el Papa en los últimos días, no para de repetir, después de haberse quedado pues mirando como un pasmarote cómo la inflación se les iba al 10% sin hacer nada y con el absurdo de los tipos negativos, pues ahora son más papistas que el Papa. Estas son las cosas de los bancos centrales. La credibilidad que tienen los bancos centrales ahora mismo de cara a los grandes operadores es nula. Nadie les cree, creen que no son muy competentes para las tareas tan difíciles que tienen encomendadas en estos tiempos y están muy críticos con ellos. Pero bueno, y para la Reserva Federal pues se esperan 25 puntos básicos, nada más. Después de ver los datos macro que vimos ayer de gastos personales peor de lo esperado y después de ver el dato de PCE subyacente, que no deja de ser la medida de inflación más importante para la Reserva Federal, como ellos mismos han reconocido, pues no parece que tengan mucha presión para poner más de 25 puntos básicos, se diga lo que se diga. He visto por ahí algunos pronósticos de 50 puntos básicos, no sé, a lo mejor sí que lo hacen, pero en principio no es lo más probable. El PCE subyacente, que vuelvo a repetir, es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, es con la que compara de verdad ese objetivo del 2 y no tanto con el IPC, lo compara con esa partida del IPC subyacente. El IPC subyacente está en el 4,4. Ha caído mucho desde el mes anterior, quedó más o menos en línea con lo esperado, pero es muy tranquilizador. La inflación le sigue dando muestras a la Reserva Federal de estar controlada, por lo tanto lo normal es que se vayan a 25 puntos básicos. Además, ayer tuvimos otro dato que suele pesar mucho, que es la expectativa de inflación que tiene como su partida la publicación de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Históricamente, estas expectativas de inflación han tenido bastante poder predictor sobre lo que ha pasado en realidad después. Entonces, tienen en rojo las expectativas de inflación de los consumidores encuestados en esta encuesta de la Universidad de Michigan a un año, 3,90% nada más. 3,90% nada más, miren cómo ha caído, espectacular, desde casi un 5,5% hace algunos meses hasta 3,90%, está en caída libre y también están cayendo las expectativas a 5 o 10 años que estarían en un promedio del 2,90%. Todos los indicadores, mires el que mires, nos está dando que se está enfriando la inflación, eso está clarísimo, la Reserva Federal debería ya de reconocerlo, ¿vale? Empezaron a decir que un dato no era suficiente, que 2 tampoco, pero a lo mejor ya 7 u 8 como llevamos, o 10 o 12, no solo del IPC, sino de otras muchas cosas, pues habría que reconocerlo. ¿Que puede haber potencial de que pueda haber algún susto aún y demás? Pues podría ser. Goldman dice que en la inflación del mes de enero que se publicará el 14 de febrero, que podría haber un poco de susto porque mucha gente está ajustando los contratos con los proveedores al alza, algunos acuerdos salariales también se están haciendo al alza, pero bueno, puede haber algún mes que se salga del tiesto, pero en general es un proceso claro, parece que bastante claro además. ING publicó ayer unos escenarios, según lo que haga la Reserva Federal, muy interesantes, suelen ser bastante atinados, y bueno, ellos no hablan de la bolsa, pero sí que hablan de la rentabilidad de los bonos y de la cotización del euro, no de las bolsas, pero nos da una pista claramente. Entonces tenemos que podría haber un escenario dovish, que sería que subieran 25 puntos básicos, pero que dijeran que están empezando a aparecer fuerzas recesionarias e indicios de que se está enfriando el mercado laboral. Y que hablaran pues, de que la inflación está moderándose. Y además que tuvieran un discurso de potencial reducción ¿no? Que tuvieran un discurso de potencial reducción en el balance. En todos estos casos creen que habría una fuerte subida de los bonos, fuerte bajada de rentabilidades al 3,35 el bono americano a 10 años y que el euro pues se dispararía contra el dólar hasta 1,10. Evidentemente eso significaría que las bolsas estarían subiendo fuertemente también. El caso base, que dejaría todo como está, pues 25 puntos básicos de subida y no mojarse mucho, que digan que el crecimiento está bajando, porque está bajando. El dato de Producto Interior Bruto que se ha dado esta semana, cuidado,
con exagerarlo, salió 3 décimas más alto, pero aún hay que revisarlo y estaba bastante distorsionado por la cifra de inventarios, que los inventarios no creo que crecieran precisamente porque se estaba fabricando mucho ante la gran demanda, más bien me parece al contrario, que los inventarios han quedado en el almacén porque no se estaban vendiendo. No, en cualquier caso, no es probable que ese incremento de los inventarios siga ayudando de esa manera en los próximos trimestres, más bien todo lo contrario, va a perjudicar. Entonces, que digan que el crecimiento está bajando, pero que el mercado laboral se mantiene fuerte y que se están fijando sobre todo en la inflación. Bueno, pues podría ser. El caso tipo no movería nada. Luego está el caso duro, que sería subida de 50 puntos básicos, diciendo que se necesita un periodo prolongado del crecimiento por debajo del crecimiento normal para que pueda tumbar la inflación, es decir, que reconozcan que están forzando una recesión. Claro, para subir 50 puntos básicos tendrán que buscar alguna cosa de esas. También que digan que los riesgos de la inflación son muy altos, entonces en ese caso creen que el dólar tendría una fuerte subida y que la rentabilidad de los bonos tendría una caída fuerte. Y el caso muy duro, pues es 50 puntos básicos y ya con el comentario muy duro. En ese caso, pues creen que los bonos irían a 3,80, el euro tendría un muy fuerte descenso, 1,05, y evidentemente, aunque aquí no lo ponga, la caída de las bolsas sería bastante dura, sin ningún género de duda. 50 puntos básicos sorprendería al mercado y podría generar caídas bastante importantes en las bolsas. Las citas que tenemos que retener de peligro son estas que pone aquí. Citas a corto plazo que pueden actuar como catalizadores para bien o para mal. Las que están en rojo son las más peligrosas. El día 1, la reunión de la Reserva Federal, muy peligrosa, especialmente la rueda de prensa de Powell. Ya saben cómo se la gasta Powell y su falta de empatía absoluta con los mercados. El dato de empleo, el 3 de febrero, también en rojo, muy importante, eso puede mover mucho el mercado también. Y cómo no, el dato de IPC del 14 de febrero. Y luego pues tienen aquí otras citas también importantes, como el 1 de febrero con el ISM de manufacturas, el 3 con el ISM de servicios, el 21 con el PMI. Recuerden que el ISM es muy parecido al PMI, pero se calcula de manera diferente y por compañías diferentes. El PMI lo calcula Markit. El 21 de febrero el PMI de servicios, 24 de febrero el PCE, que es el dato que se conoció ayer, y el 15 de febrero ventas al por menor. Las peligrosas son las que están en rojo, que hay que estar muy atentos. La semana que viene tenemos 2 y luego el 14 de febrero el IPC. Es evidente que en el comportamiento del mercado actual, del que antes hemos estado hablando y cambiamos de tercio, pues está influyendo mucho cuando nos fijamos en el SP500, el SP500, que se ha quedado retrasadísimo respecto al resto de bolsas mundiales, pues el hecho de que el SP500 tiene un exceso de ponderación de tan solo 5 valores. 5 valores que suponen el 25% del SP500 y que suponen el 50% del Nasdaq. Entonces resulta bastante interesante ver pues lo que suele pasar tras los pinchazos de burbujas tecnológicas. Pues miren lo que pasó en el año 2000, como el SP500 de igual ponderación de todos los valores, por lo tanto eliminado ese efecto pernicioso que tiene el exceso de valoración de los 5 grandes tecnológicos, línea azul clarita, lo estuvo haciendo durante 6 años mucho mejor que el SP500 normal, que es el naranja. Y claro, ahora volvemos a las mismas. Como ahora también vamos de pinchazo de burbuja tecnológica, pues el SP500 de igual ponderación, que es el verde, lo está haciendo mejor que el SP500 normal. Esa es la razón por la que el SP500 está quedando tan rezagado. Si no tuviera ese peso excesivo de las 5 tecnológicas, que fue muy bonito cuando iba todo de cara, pero ahora es muy malo. Entonces, bueno, pues es un factor importante a tener en cuenta. Está distorsionado totalmente. Aquí tienen un gráfico de un ETF que a mí me gusta mucho, es el RSP, que es el Invesco con todos los valores del SP500 en igual ponderación.
Bueno, pues como ven, el ETF tiene un gráfico mucho mejor que el del SP500. Para empezar, su distancia a máximos es de 8%. Recuerden que la distancia a máximos del SP500 es del 15%, es decir, que tiene un 7% de ventaja y además pues es evidente que ya rompió su directriz bajista y que tiene muy consolidada la ruptura de la media de 200 y también si echamos los retrocesos de Fibonacci, el SP500 de igual ponderación, que sería el SP500 si no tuviera ese exceso de ponderación de las grandes tecnológicas, habría superado, como lo ha hecho el RSP, claramente el 50% de retroceso de Fibonacci. Y ya saben que el mercado tiene un acuerdo tácito de que cuando un mercado bajista secular rompe claramente, y aquí ya lo ha roto claramente con toda su alma, el retroceso de Fibonacci del 50% de toda la tendencia bajista, el mínimo que queda atrás ya es el mínimo final de la tendencia bajista secular. El SP500 no lo ha conseguido, para eso tendría que superar el 4200. Esto es muy importante, al final lo que no podemos es dejarnos llevar porque es que todo Estados Unidos está mal. No, es que estamos mirando siempre el SP500 y el Nasdaq, que es como mirar 5 valores al final. Este índice nos puede dar una visión más amplia de lo que está pasando. Y Estados Unidos está haciendo lo mismo que Europa. Está rompiendo su tendencia bajista, la está liquidando, la está finiquitando. Puede ser ahora una tendencia, un lateral amplio, que podría bajar a esta cercanía de por aquí, o puede ser que haga como Europa y se vaya acercando cada vez más a máximos. Pero es la realidad, tenemos que ver la realidad y no cegarnos un poco por esas distorsiones que tienen esos pocos valores, que no parece que vayan a ser los líderes del futuro. Hartner lo repite una y otra vez, y mucha otra gente. Igual ahora para el futuro pues hay que fijarse en otras cosas, lo cual no quiere decir que no se puedan recuperar mucho. En cualquier caso, atentos a esos resultados que faltan aún. Apple, Amazon y compañía, que pueden mover muchísimo mercado. Sobre todo los de Apple, que esa es una tecnológica que va bien. Bueno, algunas van mejor, otras peor, pero Apple es la que mejor va, con mucha diferencia. Viendo los resultados que están saliendo, pues resulta interesante que le demos un vistazo a esta tabla y viendo un poco pues a qué niveles nos puede llevar el SP500 en función del PER y los resultados que se están obteniendo. Ahora tenemos un PER actualmente del 19,7, que es bastante caro. Si tuviera que corregir un poco ese PER, pues en función de los resultados tendrían aquí hasta dónde podría caer. En fin, es una tabla para jugar con ella, viendo qué puede pasar con una cosa y con la otra. Me ha parecido interesante y se la quería exponer. Durante la semana también, y desde el punto de vista macroeconómico, ha sido importante pues la lluvia de comentarios que se han hecho sobre las posibilidades de recesión. Hay muchos analistas que dicen que sí que va a haber recesión fuerte. Algunos hablan de aterriza como puedas. La Reserva Federal habla de aterrizaje suave. No creo a la Reserva Federal, yo solo creo a los datos. A la Reserva Federal es al último que creería. Ni el que asola manteca se cree nada de lo que dice la Reserva Federal. No crean a la Reserva Federal, crean los datos. Y los datos son más claros que el agua. Este gráfico es demoledor. Índice Conference Board. Tienen ahí. De indicadores adelantados. Miren dónde están. Desde los años 60, cada vez que el indicador de indicadores adelantados es un indicador compuesto que se usa para intentar predecir lo que va a hacer la economía en los 6 meses siguientes. Si le preguntamos al chat este de inteligencia artificial, es que está tan de moda que parece que si no lo pones un poco haces el ridículo, ¿no? Que coste que hablo yo, no habla el chat, pero bueno, para que no nos digan que nosotros no somos modernos y no le preguntamos al chat. Bueno, pues si le preguntamos qué son los indicadores adelantados de Conference Board, nos dice el chat este inteligente, que no sé yo hasta qué punto es inteligente. Yo ya saben que soy muy de la cáscara amarga con todas estas cosas.
donde esté un ser humano dándole vueltas a la cabeza, que se quite todo esto, los indicadores adelantados del Conference Board son un conjunto de índices económicos diseñados para anticipar el rendimiento futuro de la economía. Estos indicadores incluyen el índice de líderes económicos, el de coincidencia, el de expectativas futuras y el de condiciones actuales. Se basan en encuestas a expertos y analistas económicos y se utilizan para predecir el rendimiento futuro de la economía en áreas como el empleo, ingresos, crecimiento del Producto Interior Bruto. Pues le voy a poner el dedo para abajo porque yo lo habría hecho mejor. Así de claro. ¡Hala! A correr. Bueno, el caso es que, como decía, desde los años 60, cada vez que este índice compuesto, que tiende a anticiparse un poco al ciclo económico con bastante acierto, ha llegado a estos niveles, sin ninguna excepción, poco después se ha iniciado una recesión. Sin ninguna excepción. Ninguna. Y estoy hablando de una recesión 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora me cuenta a mí la Reserva Federal que esta vez va a ser diferente. Pues no les digo que no, todo es posible en el mundo económico, pero no es lo más probable, eso sí que me lo tendrán que admitir. No es lo más probable es que sea la 9ª vez en que el índice llega a estos niveles y se genera una recesión a continuación. Esto está más claro que el agua. ¿Y qué pasa con los tipos de interés y las recesiones? Pues pasan cosas muy interesantes. Miren esta tabla donde se ve cuándo empieza la Reserva Federal a subir tipos en los ciclos de subida de tipos. Interesantísimo esta tabla, ¿eh? Esta tabla creo que es... No, es de Deutsche Bank. Deutsche Bank, hay que citar siempre al autor. ¿Cuándo terminaron de subir tipos? Lo tienen en la columna de al lado. En este ciclo se empezó en marzo del 2022 y no se sabe aún cuándo se va a terminar. Puede que sea en marzo o por ahí del 2023, posiblemente. Y ahora miren esta columna de aquí. Es el gap entre el inicio de la subida de tipos, es decir, de esta columna, y el inicio de la recesión. El promedio es de 26 meses y la mediana, ya saben que la mediana es siempre el dato central de una muestra, es de 22. Por lo tanto, el contador estaría puesto desde marzo del 2022 y si cumpliera el promedio, esto quisiera decir que la recesión podría llegar en promedio pues a los poco menos de los 2 años, pues a finales del 2023. Es lo que nos indicaría, pero claro, también ha habido veces en que solo hubo 10 meses de lapso, 11 meses de lapso, 20 meses de lapso. Entonces, todo parece indicar que a partir de la segunda parte del año, Estados Unidos podría entrar en recesión si se cumplen estas normas históricas. Por cierto, siempre entró en recesión después, aunque a veces la distancia era tan grande que, bueno, ya no se podría a lo mejor unir un hecho con el otro, porque hubo esta ocasión donde fueron 87 meses, 85 meses, esto ya sería un poco más relativo. Otra clave de la semana de la que se ha hablado mucho en los mentideros de las manos fuertes es el comportamiento del sector value contra el sector crecimiento, que en lo que va de año pues está teniendo mucha diferencia. Fíjense, este es el SP500 Value Index, está ya muy cerca de los máximos de antes de la crisis. Ha tenido una recuperación estratosférica y sigue haciéndolo mucho mejor que el SP500 crecimiento, que está a cerca del 18% aún de la zona de máximos. Esta semana ha sido muy comentado. No sé muy bien por qué, pero bueno, ha debido aparecer algún paper importante y lo han comentado muchas otras manos fuertes. No parece que esto vaya a cambiar, ¿eh? Por mucho que el crecimiento vaya con mucho retraso, no da la sensación de que esto vaya a cambiar tan fácilmente. Otra clave de la semana
es que Tesla está copando el protagonismo del mercado de una manera impresionante. La Teslamanía ha vuelto. Está entrando muchísima gente en Tesla, especialmente inversores particulares. Fíjense en este gráfico, que es como muy espectacular. Este es un gráfico de banda en el cual se ve las compras que hacen los inversores particulares en Tesla. Y como podemos comprobar, tras un periodo en el cual estuvieron un poco en decadencia, pues se han disparado. En este momento las compras de los particulares están en máximos históricos. Las mesas de trading dicen que hay días en los cuales el volumen de opciones de Tesla que se negocian, ya saben que los inversores particulares han progresado mucho y son muy activos en los mercados de opciones. Antiguamente ese tipo de cosas eran impensables, pero hoy en día sí, ya todo el mundo tiene bastantes conocimientos. Bueno, pues dicen que hay días en que las opciones de Tesla tienen el 70%, el 50%, el 40% de todo el volumen que se ha negociado en el mercado de opciones norteamericano. Creo que con esto está dicho todo, ¿no? La consideración que está volviendo a tener el mercado hacia Tesla, que ha bajado mucho, y entonces se cree que podría ser un valor con potencial. Es un valor que está moviendo mercado, y mucho. Ayer, por ejemplo, tuvo una subida muy importante y fue bastante decisivo en la subida final moderada, pero subida final que se tuvo. Aquí tienen el gráfico de Tesla, es un gráfico totalmente bajista, pero con una importantísima recuperación en el corto plazo que podemos ver aquí. Ayer terminó con una subida del 11%, todo el mundo muy pendiente de Tesla. Siguiente nivel de resistencia fortísimo, pues aquí, en la zona de 208 aproximadamente, ahí no lo tiene fácil. Desde el punto de vista técnico tenemos que centrarnos en varias cosas. En primer lugar, en el SP500. El SP500 está en niveles importantes, ha confirmado la ruptura de la media de 200, realmente hizo un movimiento bastante limpio, técnico, porque subió, realizó un pullback. A ver si consigo quitar el letrerito este. Ya. Realizó un pullback hasta la propia media, vamos, de manual, y luego rompió el máximo anterior, confirmando la ruptura. Yo siempre le pido como mínimo 2 velas verdes, claramente por encima de la media. Bueno, está todo confirmado. La media 200 ahora mismo está rota. Puede ser que vuelva hacia atrás, no sabemos. Pero de momento está rota. Soporte, pues lógicamente en la media de 200, y como está muy cerca de la media de 50, que parece que se van a cruzar al alza, eso generaría el típico cruce dorado, ese famoso del que tanto habla siempre el mercado. Bueno, pues esta zona es vital. Mientras no se pierda esto, pues a corto plazo la ruptura está confirmada y eso le da potencial al alza. Por debajo de esto ya sería harina de otro costal, soporte clave en la media de 100 y por debajo alerta roja porque se va a freír espárragos. Y ahora, siguiente nivel de resistencia importantísimo, pues la zona del 4180, que es el máximo anterior, 4200, porque todo ese entorno, ahí tenemos a varios bancos de inversión importantes y de los que influyen en los inversores diciendo que se venda en ese nivel. Goldman dice que de ahí a 4.300 hay que vender y Harnett dice que por encima de 4.200 hay que vender. Eso crea una resistencia psicológica ahí, pero es que además ahí confirmaría ya la ruptura definitiva de la directriz y confirmaría sobre todo que ya hemos visto que en el SP500 de igual ponderación ya está roto, el retroceso de Fibonacci del 50% de toda la caída anterior. Entonces, ese nivel es la clave. Ya si rompe todo esto, damos por terminada la tendencia bajista del SP500. Acabó. En este momento, estos movimientos por encima de la media de 200 son interesantes, pero hay que confirmar algo más. Se tiene que alejar más. Ya por encima de esto, daríamos por terminada la tendencia bajista. Hay que ser pragmáticos. Con razón o sin ella, con la macro, con la micro, con la UEFA, con la FIFA, con la Eurovisión, me da lo mismo. Esto es un gráfico que no depende de nada. Y si rompe esto, la tendencia bajista se ha terminado. Técnicamente hablando, se ha terminado. Aparte que tendríamos el primer
mínimo y máximo creciente de toda la tendencia bajista. Aquí tuvimos otro máximo mínimo decreciente, pero puede ser que aquí tengamos, si ahora rompe este nivel, pues que tengamos el primer mínimo máximo creciente por fin. Así de claro. Más cosas que tenemos que fijar, que tenemos que tener claro en el análisis técnico. El Nasdaq. El Nasdaq también es un gráfico que pesa mucho sobre los operadores y tiene un problema. El problema que tiene es que tras haberse construido un suelo bastante potente, ¿no? Con este triple toque ahí, parece que se ha construido un suelo bastante serio y parece que está intentando romper esa zona rectangular, se ha encontrado con la media de 200. Claro, esto es un problema, porque este nivel es muy difícil, cada vez que lo ha tocado se lo ha tragado desde hace mucho tiempo. Entonces, el Nasdaq, si rompiera la media de 200, cambiaría radicalmente su aspecto técnico. De momento, con esta sola vela que tuvimos ayer por encima, no me basta. Hay que estar muy atentos para ver si consigue romper tan pronto, con tan solo un par de días de lucha, eso sería una señal muy buena, o si falla y le frena la media de 200. Este es el freno que tiene también el SP500, el que el Nasdaq se pueda trancar en esta zona de la media de 200. Y otro gráfico que tiene también una peculiaridad muy interesante y también con la media de 200 es el gráfico del futuro del bono americano a 10 años, que como vemos también ha chocado con la media de 200 y eso le ha generado automáticamente unos cuantos días de corrección. Una ruptura de la media de 200 con esta estructura ya buena que está teniendo de un canal alcista bastante claro sería definitivo para la tranquilidad absoluta ya a partir de ahora de los bonos, que llevan una caída brutal y es que cualquier intento de recuperación, por pequeño que sea, le da un potencial enorme, enorme. El sistema SAR estaría dando largos desde aquí, pero contra tendencia porque aún no ha superado la media de 200. Una última nota macro y nos vamos al paper de Hartnett, que está bastante interesante esta semana. Me pareció interesante, me llamó la atención mucho el comentario que hizo la mesa de trading de Goldman ayer sobre el oro. Dijeron que el oro no se fían de él, que está dando muestras de potencial porque el dólar puede bajar, porque está habiendo muchas compras de bancos centrales, pero que es un activo que les ha frustrado mucho en los últimos años, como a mí, ya lo he comentado muchas veces, que les ha frustrado mucho y que no se terminan de fiar de él, que están manteniendo posiciones moderadas, que están en oro, el propio banco se refiere, pero que con posiciones moderadas porque no se terminan de fiar de que al final vaya a romper y de que no haga pues otra mala pasada como las que ha hecho últimamente. Curioso. Bueno, pues vámonos a ver qué dice el bueno de Hartnett. Como siempre, es el único analista que está acertando casi todo últimamente. Tiene sus fallos, como todo el mundo, pero tiene un porcentaje de acierto realmente espectacular. Una nota graciosa es que al principio de su informe, de lo que estábamos hablando hace un momento, es que todo el mundo ahora escribe con el chat ese dichoso, dice, ojo, el flops, el paper de esta semana no ha sido escrito usando el chat GPT. Hartnett, como siempre, con su sentido del humor bastante agudo, como siempre. Bueno, aquí hace como suele hacer todas las semanas un repaso de cómo ha ido la cosa. Y miren esta frase, que es muy curiosa. Dice que otro 3,5% que podría hacer sentir a los bajistas como que se están bañando en lava. Lo que dice es que puede ser que aún no haya terminado esta subida que estamos teniendo en muchos activos de riesgo, empezando por las bolsas, y que no recomienda, no lo ha recomendado en estas zonas estar cortos y que los cortos lo deben estar pasando pues muy mal, ¿no? ¿Qué quiere decir con esa frase de que se deben sentir como bañándose en lava? Miren qué dato más curioso dice a continuación. Dice que Dai-ichi Life, que es la tercera compañía aseguradora más grande de Japón, ha firmado una subida salarial del 5% para sus empleados y que esta es la primera subida desde 1995. Es decir, que después de 30 años de deflación en Japón,
Pues Japón ahora se apunta al mundo de la inflación. Este puede que sea un factor malo para el mercado que estamos menospreciando. El poder que podría tener, a lo mejor para los bonos también, sobre todo, que Japón empezara ya a romper su control sobre la curva de tipos y a ponerse un poco agresivo al respecto. Esto podría no ser tan bueno para los mercados. Habría que estar atentos. Este es un factor que podría desestabilizar. Luego Hartnett hace una reflexión, que si tomamos solo los datos de los 3 últimos meses y los anualizamos, o sea, no en la interanual típica comparando con lo mismo en el año pasado, sino solamente tomando 3 meses, los últimos 3 meses y analizándolos, tendríamos que el IPC de Estados Unidos estaría subiendo 0, que las ventas al por menor estarían bajando el 4%, que la producción industrial estaría bajando el 5%, en suma, lo que estamos viendo en los datos de los 3 últimos meses, a pesar de que la Reserva Federal siga con ese ceporrismo ya congénito y patológico, es que la economía de Estados Unidos se está estancando. ¿Recuerdan ese índice de sorpresas económicas que hemos visto hace un rato? Es que está claro. Los datos dicen que la economía se está estancando, lo que pasa es que solo miramos los que queremos ver y como ha dicho algún que otro famoso, pues los datos macroeconómicos se pueden torturar hasta que te digan lo que tú quieres. Eso es lo que pasa. Pero la realidad es esa, es la que dice Hartnett, ¿de acuerdo? Eso sí, dice Hartnett que el desempleo sigue empecinadamente abajo, 3,5%, y las peticiones semanales de desempleo por debajo de los 200.000. Entonces dice que el mercado laboral dice que aún no hay aterrizaje y que mientras no haya aterrizaje, pues que no hay pausa de la Reserva Federal. Pues puede ser que la Reserva Federal vaya por ahí. En suma, está todo el mundo igual. O empeoran los datos de empleo o podemos tener problemas. Y la Reserva Federal quedarse empecinadamente más dura de lo que todos nos creemos. Es la asignatura suelta, el verso suelto que se está quedando en el mundo económico. Un tanto complejo de explicar esto de por qué el empleo... También el empleo históricamente es el último indicador que cae cuando empiezan las crisis y es el último que mejora cuando ya se sale de la crisis. A continuación, pues muestra que hay mucho cash. Es normal porque el cash ya no es trash, el cash ya no es basura, el cash es muy interesante. Por un bono americano a corto plazo, a muy corto plazo, te están dando un 4,5%. Y aquí igual, aquí por una letra del Tesoro, no sé si están ya en el 3%, 3 y pico. El efectivo ya no es basura, el efectivo ya empieza a dar rentabilidades interesantes que le hacen la competencia a la renta variable, al menos de manera moderadamente. Atención también a su indicador Bullenberg, que lo tienen aquí a la derecha, que ha vuelto a subir durante la semana de 3,5 a 3,7. Ya está totalmente fuera de zona de compra, lo que nos dice el indicador que tomar posiciones nuevas en estos niveles ya no es interesante y además es que está incluso abandonando la zona verde clara y se está metiendo ya en esa zona mezcla de rojo y de verde. En fin, no dice vender, que esto pasa cuando se mete ya por la zona roja, pero sí que dice que ya no es una zona de compra interesante. La zona de compra interesante solo está hasta 2, donde estuvo mucho tiempo en toda esa zona de mínimos en el entorno del 3.600, así que el indicador pues mal. Los flujos de la semana tenemos 13.900 millones de dólares que entran en valores, en acciones. Como ven, sí que está entrando dinero. Pasa que está entrando dinero selectivo según de quién y según a dónde, pero está entrando. Lo digo por eso que decía Goldman al principio. Mayor entrada en 6 semanas, 12.200 millones de entradas en bonos, es normal porque los bonos se están estabilizando y van bien, y 500 millones de entradas en oro con salidas de 2.300 millones de cash. Lo que pasa que esas entradas de bolsa son muy engañosas porque no están entrando a Wall Street. Mírenlo. Si nos vamos al desglose, que está un poco más abajo en el paper, pues tenemos que en Estados Unidos sí que ha entrado dinero, pero las cantidades que han entrado son ridículas. 300 millones de dólares, eso no es nada. Y eso sí, es la primera entrada en 4 semanas, pero solo de 300 millones de dólares, eso es patético. Sin embargo, en Japón ha salido dinero también, pero miren dónde está entrando todo el dinero. En emergentes y en Europa. En Europa, 3.400 millones de dólares y en emergentes, en 6 semanas, o
sea, perdón, en 2 semanas Europa ha acumulado 3.400 millones y emergentes en 6 semanas 7.900. O no, perdón, creo que se refiere, que lo ha puesto de una manera, creo que esto es lo de la semana, si esto es lo de la semana, en lo que está entre paréntesis, 7.900 millones de entradas en emergentes, 3.400 millones de entradas en Europa, 1.200 de salida de Japón y solo 300 millones de entrada. Y luego lo que ha hecho es poner comentarios, que Europa ha tenido entradas en las pasadas 2 semanas y que emergentes han tenido entradas de dinero en las pasadas 6 semanas. Pero la cifra que está entre paréntesis es la cifra de esta semana. Entonces, engañosa la cifra de bolsa. Ha entrado, pero no a Estados Unidos. Está entrando en Japón y en Europa. Nosotros, por ejemplo, la SICAV, mira que yo soy alérgico a Europa, pero ya hace varios meses que estamos con bastante posicionamiento en Europa e insisto, y anda que no soy alérgico, en las dos, porque lo que nos decían los algoritmos que estaban detectando pues estos cambios. La más conservadora tiene bastante pocas posiciones en Estados Unidos, la otra tiene más, pero también tiene mucha en Europa, que no es típico en nosotros eso. Bien, luego habla de que este es un mundo inflacionario y bueno, ya da una serie de pistas y de cosas, pueden parar y verlo si les interesa. Y aquí pues habla de lo que él dice que puede ser una historia alcista en 2023. Lo he traducido con el DeepL para que no se nos escapen los detalles porque es importante. Y dice que es una historia alcista en 2023, dice que simplemente que los bonos han pasado agresivamente a reconocer el nuevo régimen de inflación, han subido los últimos 22 en los últimos meses, y dice que claro, que es que el 2022 fue muy cicatrizante para los inversores porque por primera vez desde 1974 un mercado alcista de renta variable, esto está mal traducido, no fue, o él lo ha escrito mal, pero lo que quiere, no, es que lo ha escrito mal él. No sé, tengo dudas, pero bueno, está claro que la traducción correcta es que no fue compensado por rendimientos positivos de los bonos. Los bonos ya saben el batacazo monumental que se dieron y entonces lo tienen más fácil este año para recuperar. Los inversores que actúan en el atractivo nivel de rendimientos, los bonos han subido mucho en rentabilidad, más potencial de retorno de capital, teniendo en cuenta que estamos hablando de los rendimientos del Tesoro del año pasado como uno de los peores en los últimos 250 años. Entonces, cuando él habla de la historia alcista, se refiere a la historia alcista de los bonos, no de las bolsas, que no lo ve tan claro ahí, pero sí de los bonos. Pero en el párrafo siguiente dice que es una historia alcista ya que empieza a ser frágil y en general se refiere a que se puedan endurecer las condiciones del aterrizaje que complique un poco las cosas. Entonces, vamos a traducir para terminar, porque ya vamos mal de tiempo, el último párrafo, que es quizá el más importante. Y vamos a ver lo que nos dice la traducción del DeepL. Bueno, dice acciones y bonos. En enero, las acciones se han puesto al día con los bonos y el crédito, es decir, las acciones han remontado posiciones porque se habían desfasado, los bonos habían mejorado mucho y las acciones no. ¿Qué ha favorecido a las acciones? Pues el tema de la reapertura de China, al alza en el sector industrial, que duda cabe que esa reapertura de China ha sido decisiva en la última subida que hemos tenido. Bueno, y otra serie de cosas. También dice, este año la tecnología se ha puesto al día. Este año es lo que va de enero, nada más. Pues gracias a los recortes de la rentabilidad de los bonos, a la bajada del dólar y otras cosas que le ha venido bien. Entonces ha vuelto la especulación, lo que él llama el pain trade este famoso. Él ya saben que ha estado reconociendo que podía haber un tramo al alza ahora en este proceso, que de hecho se está produciendo, y dice que se ha subido hasta la zona 4.100, 4.200, o que se está subiendo, que se está en proceso de subir. Ayer de hecho se tocó el 4.100 en el SP500. Pero atención a lo que dice a continuación. En el SP500, después de eso, vendemos. Es decir, lo que está diciendo es otra de sus famosas recomendaciones. Hasta ahora no ha fallado ninguna. ¿Será esta la primera? No lo sé. Él lo que está diciendo es que él por encima de 4.200 del SP500 vende. Así de claro.
Según él, por lo tanto, puede llegar a 4.200, 4.200 y pico, quizá 4.300 como dice Goldman, pero no mucho más. Entonces, para él ya sería zona buena de venta 4.200. Y termina diciendo, ya que ahora nos acercamos al momento en que las ganancias de las acciones empiezan a arrastrar a los rendimientos. En suma, que Hartnett pues sigue con su postura habitual de que entendía que se podía producir un rebote bastante fuerte, pero según él, pues al rebote le podría quedar pues hasta esa zona del 4.200, quizá un poco más, pero no mucho más, y él ya entiende que a partir de ahí empezarán a venir acontecimientos, esencialmente acontecimientos que mostrarían un aterrizaje duro. Esto a Hartnett no se lo puede interpretar solo por un paper, hay que ver también lo que dijo en anteriores. En lo que cree es pues que a partir de marzo o una cosa así, febrero, marzo, como mucho primeros de abril, empezarán a salir datos duros que muestren que el aterrizaje no es suave y eso complique un poco las cosas, cause más bajadas y a partir de ahí se llega a un mínimo que ya podría ser el inicio de la tendencia alcista secular. Eso es lo que dice de momento, puede cambiar. Según cómo vea las circunstancias irá cambiando, matizando. Ya saben que a él no le duelen prendas y si ve que se ha equivocado lo corrige enseguida y dice lo que tenga que decir. Pero de momento, pues esto es lo que hay. Espero que les haya sido de utilidad todo este vídeo. Si les ha gustado, les agradecería muy encarecidamente si nos pueden dar un like y sobre todo si se pueden suscribir al canal si aún no lo han hecho. Y eso nos coloca mucho mejor en la lucha que estoy teniendo para ver si sitúo este canal en YouTube, que hay mucha competencia y muy dura, con gente con muchísimos más suscriptores que nosotros. ¿Sabéis? Se anima el que no esté suscrito y se puede animar. Y nada más, recordarles que todo lo que he dicho no hagan ni caso, que yo no soy más que un modesto inversor, igual que ustedes, y meto la pata más que hablo. Así que si ven alguna idea que les pueda servir, pues la pueden incorporar a su análisis, pero lo único que vale aquí es su propio análisis. A nivel de vídeos, esta semana tendré el domingo, mañana, a las 10 de la noche, una intervención en el debate de Juan Ramón Rayo, que hace una vez al mes sobre macroeconomía. Me ha invitado para el debate de este mes, entonces estaré en ese debate a las 10 de la noche de mañana domingo. Y al margen de eso, pues el lunes volvemos a las 8:30, como siempre, con la apertura en Europa para ver cómo van las cosas. Les deseo un muy buen fin de semana y muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí con esa fidelidad, que da muchísima moral. Hasta pronto, muchísimas gracias.